Bueno, volvemos a la clase virtual. Ciencias políticas. Ya está aclarado, ustedes ya tienen el link. Yo pude corroborar si podía entrar en el link que les pasé y ahora mismo pude editar para que ustedes les dan clic y ya puedan ingresar a la clase virtual. El programa de ciencias políticas, tenemos en las primeras clases, dijimos que íbamos a desarrollar lo que era Política para Amador del libro de Fernando de Savater. Entonces, primeramente les dije yo y les di como un desafío el poder hacer un test de Nolan, que es el test más famoso, para saber más o menos qué orientación tienen. Y eso es más para ustedes que para mí, porque a la larga, y ustedes son jóvenes, yo a la juventud y a los jóvenes estudiantes que le tengo en mis clases siempre digo que quiero que sean abiertos, que tengan la mente fresca para recibir nuevos aprendizajes, que tengan la capacidad de entendimiento, de tolerancia, de debate, porque eso es lo que nos lleva al aprendizaje. Siempre que puede haber una discusión acalorada, puede haber un debate apasionado, pero eso no quiere decir que la profesora se va a tomar con ustedes y que la profesora va a marcarles, porque con relación a eso hay muchos prejuicios, porque hablando de tradiciones, como yo les estoy hablando de tradiciones, les digo también que tradicionalmente nuestra cultura no es muy de hablar o de confrontar la idea. Por lo general, siempre queremos estar calladitos y escuchar nomás. Aunque me pique todo para hablar, porque a mí también me pasa. Entonces, me quedo callada nomás. ¿Y por qué yo no le dije lo que le tenía que decir? Porque yo pienso esto y esto es así, y quizás esa persona estaba equivocada. Y quizás podemos llegar en un punto de coincidencia. De eso también se trata ciencias políticas, de hablar, de coincidir, de consensuar, de debatir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir también con esto? Que el test de Lonan es para decir, bueno, yo antes pensaba esto y ahora tengo más claras las ideas, ahora pude investigar, ahora pude conocer más y creo que esto es lo que yo quiero para lo que sea, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de ciencias políticas, hablamos de esas ideologías, esas doctrinas, esas cuestiones que se fueron formando para construir y para llegar a lo que hoy tenemos como sociedad y lo que históricamente se fue demostrando, lo que funcionó, lo que no funcionó y todas esas cuestiones que tienen que ver a las ciencias sociales y principalmente a las ciencias políticas. Entonces el test de Nolan es para ustedes y para que ustedes vean, pueden no coincidir con algunos puntos y les puede parecer diferente o un concepto que no entiendan, no importa. Después, en esa misma clase habíamos hablado de los aprendizajes previos, que sí, yo ya confío que ustedes hayan completado. En primer lugar, ¿qué dice la palabra? ¿Qué te dice? ¿Qué te suena? ¿Qué es la palabra política? Y no, por supuesto no hacía falta googlear, sino que manifestar en este formulario lo que significa para ustedes política. Algunos me pueden decir política para mí es Partido Colorado, Partido Liberal. Me pueden decir no, política es la forma de vida de los ciudadanos. No, política, bueno, todo yo confío que ya ustedes ya cerraron
todos estos aprendizajes yo ya voy a cerrar porque ya es como algo que ustedes ya hicieron. Porque esto estaba desde la semana pasada. ¿Qué te interesa saber sobre la política? Y en realidad yo hago esta pregunta porque en realidad yo quisiera partir de un concepto para seguir avanzando. Porque lo que tenemos que hacer nosotros los docentes y ustedes como futuros profesionales es partir del interés del estudiante. El estudiante tiene su interés y su forma de ver las cosas que por ahí para nosotros puede ser tan sencillo, para nosotros los docentes puede ser tan sencillo, pero en realidad los estudiantes no les interesa luego. Entonces ahí se va complejizando y va a ser un poco más complicado. Esto yo no le digo con aires de grandeza, todo lo contrario. Yo quisiera atrapar el interés de ustedes porque en este escenario y hablarle a una computadora para mí es mucho más negativo que estar enfrente y hablarles y platicarles a ustedes. Sin embargo, si ustedes me dicen ya más o menos qué es lo que quieren con relación a ciencias políticas, quieren saber, claro que tenemos un programa, pero aparte de eso también quieren saber sobre otras cuestiones, estoy yo aquí y aprovechando este momento para poder llevar adelante eso que ustedes quieren saber. Si no lo sé, por supuesto, tengo la posibilidad y ustedes tienen la magnífica oportunidad de tener una profesora que trabaja en una fundación que se encarga de las ideas. Entonces, las ideas, si yo economía lo sé en una cuestión básica, voy a poder invitarle a algunos referentes de economía que puedan venir a hablar y explicar mucho mejor sobre las diferentes escuelas, porque también en economía hay diferentes escuelas que hablan sobre la forma y la metodología de llevar adelante un Estado, una organización política y una cuestión que tenga que ver con lo económico. Por ahí me dicen, realmente nosotros estamos interesados en el anarquismo, porque de eso vamos a hablar también después. Y en este test yo voy a poder definir y también acompañar eso. De hecho, que el programa trate de que sea lo más abarcativo posible. Ciencia política es una carrera que dura 4 años. Entonces, mi interés principal es que ustedes aprovechen todas las oportunidades que tienen para aprender y para optimizar este tiempo. Al hablar de política, ¿qué referentes? Por ahí tienen ustedes en su cabeza algún referente que habló de política concretamente, habló de otras cuestiones y también que les interesa y es parte de saber eso. ¿Qué es el Estado? En este punto, a mí me interesa mucho desarrollar lo que es la teoría del Estado. Esa teoría que tiene que ver con la geopolítica, ese Estado que es poder, territorio y población. 3 componentes que tiene el Estado. Y cuando digo poder, es todo lo que se imaginan a través del poder, todo lo que ustedes puedan creer que es poder, es eso es lo que se intenta, porque nosotros a lo largo de la historia la humanidad fue desarrollando y experimentando esos poderes. Y por eso Fernando Savater en un capítulo habla muy bien sobre esos poderes, sobre esas cuestiones que tienen que ver con el poder central. Definitivamente tiene que haber un poder central o tiene que haber un poder individual, yo como individuo. De eso habla las ciencias políticas y me emociono luego hablar así. Y que si estamos enfrente probablemente, si no uso tapabocas, esté escupiendo todo de tanta alegría que tengo de poder transmitir eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el Estado? El Estado es tal cosa. No es, para mí no es relevante que ustedes sepan de memoria y en forma memorística y repitiendo lo que pudieron haber escuchado o aprendido
llevado adelante como para pasar. Yo quiero que ustedes sepan el trasfondo de lo que significa y de lo que significó el Estado en mucho tiempo, en muchos contextos de la época. Cabe decir que muchos estudiosos con relación al Estado, y me viene demasiado una frase de Luis XIV, el Rey Sol, se hacía llamar el Rey Sol, porque en una época de la historia, la época monárquica del absolutismo, él decía que el Estado soy yo. Eso, por ejemplo. Entonces, realmente tiene que haber un poder central donde el Estado defina todas las cuestiones individuales propias, ya sea de biopolítica, bioética, esa salud, esa educación y todas esas cuestiones. Bueno, ¿la religión es parte de la política? Es una pregunta que ustedes se pudieron haber explayado. Hoy voy a cerrar este cuestionario porque ya supongo que todos lo hicieron, ¿verdad? La cultura, la belleza, la tradición, la raza, el lenguaje, son parte de la política porque cuando yo les digo esto, cuando yo les hago sinceramente esta pregunta, me lleva a mí analizar justamente un libro que es el libro de la Nueva Inquisición. ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir ese libro? Ese libro está hablando sobre el posmodernismo y la influencia de las artes, de la belleza en la política. Porque ahora, hoy, 2021, 5 de abril, está todo concatenado y está todo ligado. Y probablemente siempre fue así y no nos habíamos percatado del efecto, no nos habíamos percatado de la influencia de la política en las artes. Pero yo me quedo con lo que fue y lo que era el arte en diferentes épocas antiguas, inclusive en el Renacimiento. A través del arte se pueden explicar muchas cosas, muchos fenómenos sociales. El teatro surge como una realidad donde los griegos tenían que representarse, y qué mejor forma de utilizar máscaras y utilizar personajes para llegar a la parodia, a ridiculizar o a reflexionar o a motivar a ese público ansioso por seguir esas obras. Por eso todo está muy relacionado con cultura, con belleza, raza, lenguaje. Y ese libro me trae mucho el tema de lo que estamos viviendo hoy en el contexto mundial que estamos viviendo. ¿Qué significa la ONU, la KGB, la FARC, el ELN? ¿Podrías definirlo? Esto yo también les pedí que sean sinceros y que no apliquen el Google, porque en Google está mucha información que de verdad que me gustaría que salga de ustedes y que ustedes sean sinceros con esto. Bueno, como digo, espero que ustedes ya hayan completado para poder avanzar en este aprendizaje y yo nutrirme de eso que ustedes quieren y están motivados también para seguir aprendiendo. Nosotros dijimos que íbamos a investigar, íbamos a leer. Espero que ya lo hayan hecho, hayan cerrado ya el libro, porque esta clase ya es para cerrar el libro de Fernando Savater y lo que es, digamos, el análisis que le da. A ver un poco si puedo entrar al PDF de la presentación de Política para Amador. Sí, bueno, aquí nos quedamos la vez pasada, estuvimos hablando del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3.
Ese capítulo 3 yo no sé si llegamos a desarrollar más o menos para comentarle a ver quién manda aquí. Cuando el autor se refiere a ver quién manda aquí, hace una reflexión, si manda uno o si manda dos, y habla del poder que cómo está distribuido ese poder y cómo habla de la antigüedad, de esos líderes que anteriormente en Grecia se les consideraba, y Aristóteles mismo hace una distribución de poderes como que los sabios son los que tienen que gobernar un pueblo, los campesinos tienen que trabajar, y así fue diferenciando esas clases sociales y a su vez para llegar al poder, ¿verdad? Todo eso habla Fernando Savater en este libro, después de las habilidades de los trabajadores, de los líderes que se caracterizan por esas habilidades, y ese líder que él hace todo un paseo histórico también para definir esos líderes que se iban a casar. Es interesante el análisis que lo da y la forma que hace mención, porque todos los pueblos siempre tuvieron líderes. En las tribus aborígenes se sabe que estaban los caciques, y estos caciques eran los encargados de plantear la religión y la organización social. Entonces tenían toda una organización. Y hola, si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Bueno, sigamos. Entonces, también la sabiduría. Bueno, fuerza, estaban los pueblos que utilizaban como el guerrero principal, era el fuerte, el fortachón, el fornido. Inclusive en Esparta, ustedes habrán leído que Grecia tenía la cultura de que los guerreros eran los mandamases, digamos. Entonces, ¿qué pasa en Grecia? En Grecia sucede algo muy lindo. Bueno, sucede algo muy lindo, digo luego yo, porque los filósofos griegos empezaron a reflexionar sobre la vida, sobre las buenas costumbres, sobre todo. Ellos creyeron en el alma y que después de fallecer una persona se va a un reino superior, ¿verdad? Que eso se alcanza solamente con sabiduría, con aprender, y que el aprendizaje es conocimiento, ese conocimiento te lleva a conocer el reino de los cielos, como esto yo hago en mi jerga, o hablo en mi jerga, ¿verdad? Ellos también tenían su lenguaje y mencionaban esa alma que conduce al más allá, ¿verdad? Entonces los griegos dividieron al ser humano en el intelecto, la cabeza, las emociones y la voluntad. El eros, el pathos y el otro, el logos. El logos es la parte del intelecto. Entonces, el ser humano tiene esa parte racional, pero es otra vez menor, porque actúa lo emocional. Y un psicólogo llamado Haidt Johansen menciona en su mito de el elefante y el jinete, y representa lo que es el intelecto y lo que son las emociones, porque a veces pareciera que las emociones están más desarrolladas en algunos seres humanos y afloran las emociones. Todos tenemos emociones,
Y decían los griegos también que muy parecidos a los otros seres de la naturaleza, porque los animales, los perros, tienen cierta emotividad y eso se puede ver con la con cómo te saluda, cómo te salta, bueno, esa parte emotiva que también y tenemos muy desarrollada los seres humanos, ¿verdad? Y los animales en algunos aspectos también, ¿verdad? Porque somos un proceso de evolución genética que vamos desarrollando. Y una de las cuestiones que estamos en desarrollo es la inteligencia. Y esa inteligencia que hace que el ser humano tenga esa parte racional, que tenga el lenguaje, que tenga la posibilidad de proyectarse y a su vez eso haga, y en ciencias políticas hay toda una escuela del raciocinio o el racional, se llama, la escuela racional. Después vamos a ver también. Y está el hiperracionalismo también, que es los intelectuales, y es el gobierno de Aristóteles probablemente, que todos los intelectuales de diferentes áreas, diferentes estamentos o diferentes ciencias pueden planificar la vida de los demás. Eso como un hiperracionalismo se llama. Bueno, entonces todo eso, a ver quién manda aquí, es un capítulo que habla del anarquismo, habla del objetivismo, digo en una forma, el anarquismo planteado de realmente manda un líder o manda una persona o quién. Bueno, y aquí volvemos a la experiencia. Por un lado, decían los filósofos, y en este libro se mencionaba, la experiencia, por quien haya vivido esa experiencia puede ser capaz de plantearse como líder. Entonces, por eso en algunos, en Roma en particular, teníamos el pater familia, que también era el sacerdote, digamos, tenía la posibilidad de ejercer la religión en la casa y en su comunidad, porque él era el más experimentado, y después eso se traslada a la sociedad y eran los senadores, los más intelectuales, tenían esa experiencia. O cuando en la antigua Grecia se mencionaba los oráculos, que se iban a los ancianos porque tenían cierta experiencia sobre ciertos asuntos. Después, a la larga, todo el paso del tiempo, se fue teniendo a las sociedades teocráticas, esas sociedades que creían que el poder era divino y venía de Dios. Entonces, todas las monarquías absolutistas fueron muy antiguas, con la creencia de que tenían cierto poder divino y ese linaje se heredaba. Entonces los reyes en mucho tiempo de la historia de la humanidad hasta hoy tienen ciertas potestades y ciertas decisiones que hacen que el poder se vuelva hereditario. Entonces tenemos monarquías, por ejemplo, en España, en Holanda, en Inglaterra, el Reino Unido, tiene todavía su monarquía y tienen todavía ellos su poder. Si bien está limitado por la modernidad y por estos cambios, se supieron adaptar, digamos, a lo que es el contexto actual. Después, en otras organizaciones y con la caída de muchos imperios, se da la cuestión de las necesidades de la sociedad. Esas necesidades que se van aumentando, esas carencias, esa fuerza, entonces fueron modificándose también la forma de organización de la sociedad. Se va modificando
con la colonización en 1492, cuando llegan los primeros españoles a San Salvador, empieza el intercambio cultural, y eso otra vez trajo influencia de parte de los españoles a los aborígenes. Y los aborígenes también dieron, digamos, algunos dieron batallas en algunos espacios de la geografía del mapa mundi, y especialmente en América. Algunos se resistieron, otros no tanto. En nuestro país, en Paraguay, los aborígenes de por sí eran bastante sumisos, tenían una organización política muy primitiva, porque se dividían en castas, y esos pueblos eran bien notorios y mantenían sus lenguas, sus tradiciones, y después con la llegada de los españoles hubo ese intercambio de culturas, y fue un cambio que hasta hoy tenemos en cuanto a la cultura. En cuanto a los gobiernos, recuerden ustedes que estamos hablando de las épocas monárquicas, donde las monarquías tenían mucho poder en el resto, su territorio, y también el poder significaba avanzar hacia otros territorios. Entonces, cuanto más territorio ellos conquistaban, más poder se podía hablar de ellos, de las monarquías. El caso de la monarquía española con Isabel la Católica, se tiene que toda la parte de América, la hispanohablante, es territorio conquistado por los españoles. Gran parte de América, eso, como les dije. En la parte de los ingleses, de la monarquía inglesa, llegó a Estados Unidos, Canadá. Las monarquías francesas, no sé de las conquistas. No les quiero confundir, porque yo sé que están las Guayanas francesas y eso del otro lado del territorio, que es parte del territorio conquistado por Francia. Y la fascinante historia de los canes y todo lo que tenga que ver con la cultura asiática. También eran, en esas épocas, eran guerras encarnizadas por el territorio geográfico. Ellos querían conquistar, y cuanto más conquistaban, más poder tenían. Todo eso se fue en una cierta evolución, en un proceso evolutivo de la sociedad, se fue desarrollando y se fue rotando, por decir de una forma, el poder, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Fernando Savater cuando habla de la gran invención griega? Para Fernando Savater, para este escritor que le estuvimos leyendo en estos días, la gran invención griega es ese consenso, ese diálogo, esa forma de hablar, de expresarnos. A él le llama, a ver si alguien está atento y me puede decir en una palabra lo que fue la gran invención griega para ellos, para Fernando Savater. ¿A qué le denomina? ¿A qué le denomina Fernando Savater una gran invención griega en el capítulo 4 del libro de Política para Amador? Democracia. Correcto, Cristian. Él habla de la democracia, esa democracia donde el pueblo, los ciudadanos tienen la participación a través del sufragio, a partir
la participación, ¿verdad? La participación de todos y cada uno de los ciudadanos. Él lo llama como una gran invención griega. Si me preguntan a mí, la gran invención griega, les puedo decir que me quedaría, y no sé si están primero o en segundo lugar, los Juegos Olímpicos, el teatro, el debate, el consenso. Y democracia como tal hoy en día sería también como un ideal, como una cuestión, una quimera. Pero también, ¿por qué no? Puedo considerar como, solo que tengo mis objeciones con relación a lo que es la democracia en sí. ¿Por qué? Permítanme explayarme cuando hago esta reflexión, cuando hablo de democracia. Nosotros decimos que democracia, el poder del pueblo. Demo, pueblo. Gracia, poder. Pueblo. Entonces, el poder del... Pero está tan tergiversada la palabra pueblo, o está tan usada por los políticos populistas. Entonces, cuando decimos pueblo, ¿quiénes son el pueblo realmente? ¿Dónde está el pueblo? Y otra vez se nos vuelve a masificar por clases. Entonces, la clase media, lo que vimos en sociología, ¿verdad? La estratificación de clases. Y pero ¿dónde lo que está el pueblo? ¿Quién lo que es Juan Pueblo? Entonces, cuando esto usan mucho los populistas cuando mencionan mucho el tema de democracia. Pero por supuesto, Fernando Savater menciona a los griegos que se parecían entre sí, ese pueblo que se parecían entre sí, que hablaban entre sí, que tenían la misma lengua, los mismos modos, lo que piensan, todo, o discuten, o tienen conflictos, esos problemas, a eso habla de democracia, lo que era Grecia en ese momento, ¿verdad? Ellos tenían muy desarrollado el hábito de hablar, de conversar, de la dialéctica, del parlamento, del disenso, del cuestionamiento. Por eso hay muchísimas escuelas dentro de lo que es la filosofía griega. Y otra vez tienen un Partenón, se llama un lugar, un espacio donde todos se iban a hablar, a opinar, a decir sus diferencias y a llegar a esos consensos que valían la pena en ese momento, y por supuesto que hasta ahora valen la pena ese poder hablar y debatir. Y otra cuestión que yo tengo como objeción es el tema de las mayorías. En la democracia, las minorías aceptan lo que la mayoría dice, y esas mayorías no siempre pueden ser las que uno realmente quiere, porque ustedes, mejor que nadie, saben que los populistas se toman del discurso para llegar, y de la propaganda para llegar a las masas. Entonces, le viene tan bien a los populistas llegar a masificar su discurso propagandístico para llegar a las masas. Y entonces, esa es otra de mis objeciones. Vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir hablando de esta característica de la democracia. Por supuesto, no nos vamos a quedar ahí. Van a leer también ustedes, espero que ya lo hayan hecho, como Cristian, que ya compartió esa palabra que se llama democracia y que los griegos realmente inventaron y llevaron adelante. Todos para uno y uno para todos. El individuo y el Estado. Entonces, son el resultado de la evolución política.
a lo largo de la historia el individuo tiene mucho del Estado dentro de sí. Dice, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una cuestión de una organización, de una historia, de una vida, y ese Estado está inserto en ciertas cuestiones que ni siquiera a veces podemos darnos cuenta, en el sentido de que eh, existen eh, escenarios que son producto del Estado. La escuela es producto del Estado, de la administración del Estado, los hospitales, muchos habrán nacido en hospitales públicos ya de administración del Estado, ¿verdad? Entonces, dentro de sí tenemos ciertas características. Y dice que pareciera que el individuo, en esta reflexión que hace Fernando Sabater, no tiene mucho poder, no tiene poder de sí, ya que sus decisiones por ahí no son tan individuales. Y esto se da también con el tema del emprendedor, quien quiera poner un negocio, que quiera habilitar una empresa, siempre está dependiendo de la habilitación municipal, dependiendo de la SEP, la Secretaría de, ¿cómo se llama?, de Tributación, Subsecretaría de Tributación, Ministerio de Hacienda y entre otros. Entonces todo pareciera ser que el individuo está sometido a un poder estatal bien grande. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas reflexiones que hace Fernando Sabater? Y así entonces va reflexionando sobre estas ideas del individuo, porque hay teorías dentro de ciencias políticas que mencionan al individuo como un ser único e irrepetible que no necesita de la presencia del Estado para sus fines. Y ahí otra vez volvemos a la naturaleza del ser humano, esa naturaleza que le hace bueno de por sí o le hace malo de por sí. Cada aporte de psicólogos, de pedagogos, de filósofos, de políticos, de médicos, de politólogos, hoy en día se les llama politólogos, influyeron en esa naturaleza que fue observada, investigada y analizada. Entonces, en realidad existe una realidad que se puede cambiar o seguimos en un status quo y no se puede cambiar nada. Esas son las reflexiones que hace Fernando Sabater. Si es todos para uno y unos para todos, es realmente esa frase que se lleva adelante. Realmente ese todos para uno implica el Estado para todos o no. Y en fin, esas reflexiones que muy bien la hace Fernando Sabater. Dice, esto es una realidad incambiable, con lo cual hay que intentar mantener el equilibrio entre Estado y el individuo. Él hace esta reflexión. Cuando los individuos están mejor dotados, se aprovechan de lo que no están, mientras que si el Estado se excede demasiado, los individuos pierden autonomía, responsabilidad e iniciativa. Tanto un extremo como otro son perjudiciales para la sociedad. Escuchen esta parte. Hace referencia a este Estado paternalista, un Estado que todo tiene que controlar y que todo tiene que ordenar y reglamentar. Puede ser perjudicial, y de hecho que lo es perjudicial porque el Estado en sí no está concebido para solucionar todos los problemas de todos los individuos, porque si todos los individuos planteasen sus problemas
de forma individual, eso sería imposible, imposible de solucionar. Y entonces, cuando le damos demasiado, dice, cuando le damos demasiado poder al Estado, se pierde la autonomía de los individuos y responsabilidad e iniciativa. Entonces, Fernando Savater plantea como un equilibrio. Él considera que el Estado es un ente que puede ciertas cuestiones regir, pero no todas, porque ahí se le quita la responsabilidad al individuo. Y eso me recuerda cuando él mismo lo decía, que nosotros cuando fomentamos, o cuando en una sociedad se fomenta el paternalismo de parte del Estado, hace que menos seres humanos quieran ser responsables de su vida y sus actos, porque tienen todo del Estado. Y decir todo, me estoy refiriendo a ese asistencialismo que se genera del Estado, de la parte del Estado. Entonces, si el Estado tiene que dar subsidio para la leche, que tiene que dar subsidio para educación, que tiene que dar subsidio para... Entonces eso se va complejizando y va a ser cada vez más imposible de darle la responsabilidad al propio ser humano. El ser humano tiene la libertad y esa libertad implica responsabilidad. Entonces, cuanto más paternalista el Estado, más irresponsable se crea. Porque, ¿qué pasa? Es fácil verle al vecino que no trabaja todo el día, pero él recibe un subsidio. Entonces, probablemente ese otro vecino también quiera hacer eso, y así se va masificando también la idea de que el Estado lo tiene que resolver. Y es una idea totalmente falaz, porque en la organización del Estado, y eso vamos a tener un punto y aparte especialmente dedicada a eso, vamos a darnos cuenta que el Estado nunca, ¿cómo se dice?, tiene recursos. O sea, los recursos no son propiamente generados desde el Estado. Los recursos se generan gracias a el pago de impuestos, gracias a esas cuestiones que llegan a través de los contribuyentes. Pero en una situación todo tiene su límite, y esos límites no son inagotables, también se agotan. Aquí habla de las riquezas del mundo, el capítulo 6. ¿Los animales son ricos o son pobres? Y es lo que viene a colación con lo que yo estaba mencionando sobre los recursos. Los recursos que son agotables, o sea, tienen un fin. Cuando se refiere a la administración de la cosa pública, no son inagotables. Y él pregunta entonces si los animales son ricos o son pobres. Y no parece ser un problema el tema de los animales, a pesar de que lo que pueden dar a entender son fabulitas como que la del Rey León y sus súbditos y otros millares, dice. ¿Quién está atento para leer un poco esta diapositiva? Si yo tomo agua. ¿Cuál, profe? ¿Los animales son ricos o pobres? Bueno, leo. Sí. ¿Los animales son ricos o pobres? No parece que ese problema les interese demasiado, a pesar de lo que pueden dar a entender fabulitas como la del Rey León y sus súbditos y otros millares de estas, en las cuales se les otorga características algo viciosas del hombre a los pobres animales. Solo cabe decir que ellos actúan naturalmente, es decir, los animales tienen necesidades que atender: comida, cobijo,
procreación, defensa contra sus enemigos. Y en cuanto las suplen, descansan hasta volver a sentirlas. Mientras que el hombre es una máquina insaciable e imparable, que se crea necesidades. Cuando atiende sus necesidades básicas, no descansa hasta acomplejarlas más, o incluso hasta convertirlas en caprichos. El hombre siempre ha querido y querrá ser mejor que los demás. Como se ha dicho en capítulos anteriores, el hombre es competitivo por naturaleza, por lo cual siempre desea tener mejores cosas que los demás individuos, hasta el punto de poner en un segundo plano las necesidades básicas e imponiendo como principales los caprichos inherentes al vivir medio bien. Muy bien, gracias. Él hace una comparación, Fernando Savater hace una comparación de lo que son los animales de otras especies con relación a lo que es el ser humano. Claro, nosotros vamos complejizando y Maslow, la pirámide de Maslow, espero que ustedes estén tomando nota de todo lo que voy diciendo. Maslow tiene esa pirámide donde dice: las necesidades fisiológicas del ser humano son hambre, sexo, aire, oxígeno, por supuesto, esas necesidades básicas, alimentación básica del ser humano, para después ir avanzando. Entonces el segundo escalón de la pirámide de Maslow habla de la seguridad. Entonces el ser humano tiene satisfechas las necesidades fisiológicas básicas, va a la segunda, que es la seguridad. Entonces, prioridad en educación y en cualquier ser humano que nazca, brindarle un lugar seguro, un lugar confortable, un lugar donde pueda desarrollarse. Esa es una necesidad básica y prioritaria también del ser humano. Después van avanzando y por último, y en uno de los escalones un poco más arriba, está la autorrealización. La autorrealización, el ser humano tiene objetivos para llevar adelante una vida digna, una vida, un proyecto de vida. Pero ustedes me van a decir: no, pero mi vecino allá es un vago atorrante, él no tiene ganas de seguir viviendo. Y probablemente sea él, pero no es el resto de la población. Y probablemente hasta él quiere aferrarse a la vida, pero no encuentra un objetivo real para aferrarse a la vida. Entonces, el ser humano complejiza tanto esas acciones, porque nosotros para comer tenemos rituales. No comemos, pues tenemos hambre, lo que venga de allá, de una guayaba, y comemos. Vamos a comer así, pero lo lógico es elaborar una comida. Llegado en este tiempo, en este espacio, vamos a querer ponerle un poquito de orégano a la pizza para que sea más rica, o más queso catupirí, o una masa más gruesa, porque a mí me gusta más. Se vamos complejizando el acto tan sencillo que hacen los seres humanos, que es agarrar y comer lo que encuentran en la naturaleza. Sin embargo, los seres humanos complejizamos y algunos hasta sacan fotos de sus comidas y de sus manjares. Claro, porque esos son procesos propios de la naturaleza del ser humano. El ser humano de por sí es competitivo. Y este es el punto que más me preocupa a mí cuando viene la tendencia postmodernista de decir que las nuevas masculinidades son ahora los caballeros o los jóvenes que usan pollera. Esas son las nuevas tendencias. En realidad puede ser una moda, pero esa moda puede ser perjudicial, porque la naturaleza del hombre en sí es una naturaleza de macho, y de la mujer la femenina, la hembra de la especie. Entonces son tendencias de moda que cuando pareciera inocente y pareciera que no puede llegar, capaz que llegue, y eso ya veremos con el tiempo. Pero sí les digo que es muy antinatural pensar que el ser humano no tiene de por sí la competencia. Todo es competencia. En la naturaleza uno compite. Yo les digo en broma
y en serio el espermatozoide más fuerte es el que sobrevivió para que estemos hoy aquí, el espermatozoide y el óvulo, y después la vida misma es una constante competencia, un constante desafío para bien. Y ahí está el punto de que en mi cátedra yo siempre voy a ver al ser humano con una evolución para bien. La vida misma es una cuestión para el bien, para hacer el bien, para sobrevivir y para llevar adelante esos propósitos individuales que cada uno tenga. Esos propósitos individuales de proyectarnos y buscar la felicidad. Entonces, cuando se arman colectivos y piensan, consideran que todas estas cuestiones de que no hay competencia, que somos todos iguales, porque hay una tendencia muy fuerte postmodernista que dice que no hay diferencias entre el hombre y la mujer. Eso es una mentira. Existen diferencias y ya lo decía Charles Darwin, el padre de las ciencias naturales, nos complementamos. Cuando ustedes lean un poco de la historia o mucho de la historia de la teoría de las especies, de la evolución de las especies, van a darse cuenta que él hace una diferenciación y en esa biografía de su vida, Charles Darwin, él hace un espacio para elegir a su esposa y su esposa tenía que tener ciertas características, tenía que ser con unas características propias de una mujer para que su descendencia pueda tener seguimiento, pueda seguir su evolución en su proceso de vida. No lo digo yo, eso dice Darwin en una historia fantástica de la evolución de las especies. Y somos el resultado de un proceso evolutivo genéticamente, un proceso evolutivo de la genética, y es por eso que hoy estamos aquí reunidos ante una computadora, ante una cámara, en el diálogo, en este lenguaje que también fue producto de una evolución, si se quiere. El darwinismo social también es una tendencia, no una tendencia, es una escuela dentro de las ciencias políticas. Pero eso ya seguro que no vamos a poder profundizar de tanto. Sigamos. ¿Cómo hacer guerra a la guerra? ¿Vale la pena morir por los caprichos de otros? Pregunta al grupo. ¿Vale la pena morir por los caprichos de otros? ¿Quién me puede acompañar con la lectura esta vez? Yo, profe. Gracias. ¿Qué tal? Hola, bien, Camila, ¿cómo estás? Súper bien. Qué suerte. Te escucho. Capítulo 7. ¿Cómo hacer guerra a la guerra? ¿Vale la pena morir por caprichos de otros? Hay dos tipos de adversarios de la guerra. Los pacifistas. Para ellos nunca es justificable una guerra. Ningún valor social o político justifica quitar la vida al prójimo, por indeseable y amenazador que éste pueda resultar. El antimilitarismo, estrictamente político, considera la guerra como un mal indudable, muy grave, pero no el único ni el peor de todos. Considera que la institucionalización militar de la violencia es una amenaza para las mejores posibilidades políticas de la modernidad. Este enemigo busca acabar la guerra con una organización rígida. Gracias, Camila. Esto parece tan actual. ¿Vale la pena morir por los caprichos de otros? Digo yo en el sentido de tan actual, porque hay toda una tendencia de buscar el pacifismo. Entonces, al Paraguay nos tocó
hechos y situaciones históricas de guerras sangrientas. Tuvimos la guerra de la Triple Alianza, después la guerra del Chaco, después los enfrentamientos entre guerras civiles, y se fue dando en diferentes escenarios. Concretamente, la guerra del Chaco sirvió para armarnos estratégicamente en un gobierno militar. No, si bien Eligio Ayala, Eusebio Ayala prepararon como estadistas a las Fuerzas Armadas para enfrentarse a la guerra del Chaco a través de las tácticas, a través de los armamentos, a través de la preparación de la población. Entonces, hoy en día, le estoy hablando después de la caída, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y la organización de las Naciones Unidas, entró toda una tendencia pacifista. Estoy hablando más de 30 años, donde lo que se hace es hacer firmar a los estados, donde las Fuerzas Armadas van a ser ciertamente debilitadas, y todo ese fortalecimiento que se dio en alguna época de la historia en Paraguay y en el mundo. Las guerras mundiales sirvieron para que los estados y los poderes se demuestren, tanto en la creación de armas, de naves, inclusive de las bombas atómicas, ¿verdad? Para crear los conflictos, ¿verdad? El trasfondo de las guerras mundiales, cada uno, yo sé que va a investigar y va a llevar adelante, si más le interesa, porque es interesante también aprender de estos conflictos que se dieron. Ahora bien, lo que yo y menciona en este capítulo 7, Fernando Savater, que después de la Segunda Guerra Mundial se dio una tendencia al pacifismo. Entonces, todos los gobiernos, lo que nosotros teníamos como armas, tácticas, entrenamiento militar, eso se fue debilitando, producto justamente de los tratados internacionales y producto justamente de los acuerdos que se llegó en Paraguay y todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, muchos de los países, inclusive Paraguay, sufrieron y están sufriendo el debilitamiento total de las Fuerzas Armadas. No es raro que no tengan presupuesto, no hay presupuesto para las Fuerzas Armadas en Paraguay. Yo estoy hablando siempre mirando desde el Estado, ¿verdad? Estoy hablando siempre de las políticas públicas que se dan desde hace mucho tiempo, y después con la caída de Stroessner y todo eso también, ¿verdad? Los gobiernos, cómo se fueron dando ese pacifismo. Hoy en día, el Paraguay firmó y tiene acuerdos firmados internacionales que buscan la no violencia, ¿verdad? Y eso también implica el debilitamiento de las fuerzas militares. Cuando hablo de ese tipo de violencia de parte de los gobiernos y de parte de las cuestiones tácticas que tengan que ver con los militares. Cuando hablo de revoluciones, también me gustaría hacer un paréntesis, porque vamos a hablar sobre lo que son las revoluciones, tanto Revolución Francesa, que tiene mucha influencia hasta nuestros días hoy, y la Revolución Gloriosa, la Revolución de los Estados Unidos. Ojalá todo este tiempo nos dé para avanzar. Vamos a seguir, porque me gustaría seguir y cerrar ya con ustedes lo que es el análisis del libro de Fernando Savater. ¿Quién está ahí? ¿Libres o felices?
¿Somos libres o somos felices? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde está? Yo creo que la libertad es efímera, profe. Dura muy poco. Ah, La libertad de salir, por ejemplo. bueno, Camila habla sobre una cuestión filosófica ya. Me encanta. ¿Qué dice Fernando Sabater sobre esto? Me gustaría que alguien lo lea, por favor. El de rosado nomás, profe. Sí, Yo voy a leer. dale. Dale, Lorena. Aquí se puede aplicar el dicho: cada pueblo tiene el líder que se merece. En los estados democráticos, las personas eligen a razón de propuestas, por lo cual si el líder es malo es porque los votantes son malos, es decir, imbéciles. Atendemos a nuestra libertad y a las responsabilidades. Por ello nos dejamos impulsar por el sistema económico-político, por la propaganda, por ejemplo, de los demás, por su educación o por la falta de ella, por las costumbres, por las órdenes de sus superiores, por el orgullo, por figuras, etc. Con la libertad nos convertimos en irresponsables. Los irresponsables pueden ser de muchos tipos: los que no aceptan la autoría de los que han hecho, es decir, siempre encuentran culpables de sus acciones, fanáticos que hacen por hacer sin fundamento, sin razón o de ser. Vamos a ser claros: los irresponsables son los enemigos de la libertad, los sepan o no. Esto se dice porque el libertinaje es el enemigo número 1 de la libertad. Los irresponsables infantiloides pueden ser de dos tipos: los que tienen miedo de los demás y los que tienen miedo a sí mismos. Por ello se tienen que respaldar en líderes vivos que se aprovechan de ello. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahí ya le baja la caña con todo Fernando Sabater a los irresponsables y a los imbéciles, ¿verdad? Bueno, se dan cuenta, la naturaleza del ser humano tiene sus características. Y entonces, cuando yo hablo de imbéciles o irresponsables, estoy hablando de las personas que ejercen esa política también. Porque todos, como ya les dije y les voy a decir siempre, somos seres políticos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Somos libres o somos felices? Podemos ser libres y podemos ser felices. Y la libertad es una cuestión inherente al ser humano. Cuando un ser humano nace con libertad y nace con esa naturaleza. Entonces, cuando yo vengo al mundo, mis padres saben que vengo al mundo en un contexto y que ese ser humano nace con derechos inherentes, propios de la naturaleza, que no se pueden, inherente cuando yo digo no se pueden separar. Entonces, por un lado, el ser humano no se puede separar de la vida, porque cuando se le separa de la vida, cuando se le quita la vida, muere, es inerte, ya no sirve, ya no, en el sentido no sirve, claro, es un ser inerte, a eso me refiero. Entonces, si hay un ápice de posibilidad de que viva, por supuesto que se le va a
ese ser humano probablemente luche por esa vida, porque es inherente, porque el ser humano quiere vivir, y no solamente el ser humano, las plantas, los animales, todos. Entonces es inherente, la vida es inherente al ser humano. Otra de las cuestiones que es inherente es la libertad. La libertad, porque ¿qué pasa? Yo no puedo cargar con las cuentas de mis tatarabuelos, de mi tatarabuelo. Yo nací al mundo con esas cuestiones que son inherentes, así como la naturaleza del ser humano es ser humano, usar el razonamiento, usar la inteligencia, tener emociones también. Tener libertad es parte de la naturaleza. ¿Qué pasa? Esa libertad se va siempre acompañada con la responsabilidad. Entonces, el libertinaje, como dice Fernando Savater, no es una cuestión de la libertad, pero eso no lo dice él. Todos los que defendemos la libertad tenemos que saber que la libertad implica responsabilidad y que no es libertad ese vecino que se va a estacionar en tu vereda. La cuestión del estacionamiento en la vereda, por ahí puede ser una regla, una norma que esté escrita, pero hay cuestiones que un vecino venga a edificar en tu patio. Bueno, eso también puede ser una regla, pero dígame usted algo que usa mucho y la gente por creerse libre lo hacen. Sin embargo, eso no muchas veces, no es libertad. O sea, hay cuestiones que son de la naturaleza humana y que son propios del ser humano, que se llama, que a lo que se le atribuye la libertad, pero eso tiene que estar acompañado necesariamente de responsabilidad. ¿Qué me van a decir ustedes? Pero un niño no va a tener todavía responsabilidad. Claro que no. Para ese niño está su padre, que le va a orientar hacia ese camino de la libertad. Su padre, su madre, sus maestros, todos los maestros tenemos la brillante oportunidad de orientarles a esos niños y adolescentes que ustedes van a tener en sus clases, que lleven hacia ese pensamiento, hacia esa libertad, que le lleven hacia esa libertad, ese pensamiento crítico, a ese pensamiento que todos los seres humanos desarrollamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les puedo decir con relación a la libertad? Que es inherente, que cuando nos falta, nos damos cuenta de que falta, porque es igual que el oxígeno. Nosotros perfectamente vivimos, hablamos, tomamos, comemos y respiramos. Ese es el oxígeno. Y entonces cuando hablamos de libertad también hablamos de eso, de esa cuestión mental, esa cuestión física, esa cuestión de... Ahora, todo tiene su límite, todo tiene su... pueden decir, pero ¿quién me va a limitar a mí comer en exceso o tomar en exceso? Si yo puedo y si yo quiero y si yo tengo el dinero para hacerlo. Y ahí habla Fernando Savater que están también los imbéciles, ¿verdad? Que claro, toman tanto y se emborrachan y está en su libertad. Pero eso ya es libertinaje porque ya le está poniendo en riesgo a otra persona. Entonces cuando tomas tanto, te emborrachas tanto y después te vas a manejar, le estás poniendo en riesgo a otras personas. Eso ya no es más tu libertad simplemente, sino que es tu responsabilidad, que tiene que estar, que son inseparables. A esa libertad, y esa libertad otra vez se traslada en la sociedad cuando hay algunos que abusan de ciertas normas o decir, total no me ve nadie, tirar la basura, total no me ve nadie, pero eso, vos estás en tu libertad, pero no estás en tu responsabilidad de hacer eso, no tendrías que hacer eso si a vos tu educación ya te formó para que no lo hagas, o respetar en una fila el orden. Vos estás en tu libertad de atropellar,
pero eso no es libertad, eso es libertinaje. Entonces eso no corresponde a lo que uno entiende y lo que uno quiere por la libertad. ¿Me explico? Muchos seres humanos tienen miedo a la libertad, porque muchos, pero yo creo que en su mayoría, todos ciertamente tenemos miedo de esa libertad, porque esa libertad pareciera que necesariamente tenemos que tener normas legislativas. Tiene que haber una ley que te diga a vos que tenés que quedarte en tu casa. Eso tiene que ser una ley que todos tenemos que respetar esa ley. Entonces, el que mejor pueda ejercer esa libertad va a ser el que diga que no necesita una ley para saber que no se tiene que ir a fiestas clandestinas, ir a lugares a aglomerarse, porque el virus puede estar en esos lugares. Sin embargo, si uno tiene la responsabilidad y la conciencia que no está bien hacerlo, realmente probablemente se quede en su casa y cumpla, sin la necesidad de que haya una ley que le diga a él que se tiene que quedar o no se tiene que quedar. Mucho de esto es para el debate, porque no podemos someterles a toda una población de quedarse en su casa, encerrarse y no tener la posibilidad de trabajar, por ejemplo. Si el trabajo es inherente también al ser humano, es parte de ganarse el pan de cada día, de llevarse algo a la mesa. Entonces, es hasta, si se quiere, inmoral llevar a cuarentena cero a todos porque no se cumple y los que cumplimos realmente. Entonces, es una tela que hay mucho por cortar cuando hablamos de la libertad. Y a mí me encanta hablar de eso, porque yo soy amante, mi pasión es hablar de la libertad. Esa libertad que se ejerce siempre con responsabilidad. Y es una maduración, es mucho de maduración. Nadie tiene que venir a imponerles a ustedes tal o cual cosa. Ustedes van desarrollando en ese sentido de libertad y en ese sentido de pensar diferente, ese sentido de abrir la mente ante otras cuestiones. Por eso la unidad 1, y con esto cerramos lo que es el libro de Fernando Savater, porque yo ya le hice toda la diapositiva, le mostré todo. Vamos a leer un poco hasta aquí podíamos llegar. En el mensaje, ¿quién puede leer esto? Epílogo. Hasta aquí podíamos llegar. Fernando Savater se despide diciéndonos que la juventud actual es muy generosa, pero que puede ser debido a la irresponsabilidad. La primera obligación de los jóvenes es aprender. No se puede generalizar diciendo que todos los jóvenes son irresponsables y violentos, o que todos son unos santos, ya que como todo en la vida, los hay buenos y hay malos. Los hay rebeldes, mimados y respetuosos, responsables. Pero hay que resaltar que los jóvenes responsables saben que no viven en una utopía, pero al igual que todos, les gustaría vivir en ella. Mientras los irresponsables creen que todo es color de rosa, como los enamorados, cuando en realidad no es así. Muy bien. Es un mensaje, ¿verdad? Toda generalización, toda masificación, toda ley que atente contra la libertad, para mí es inmoral. Como reflexión les dejo eso. Entonces, toda masificación de decir que todos los jóvenes son irresponsables,
como lo dice Fernando Savater, es una falacia también, porque hay jóvenes que desde muy temprano inician sus labores, desde muy jóvenes tienen la responsabilidad, y que todos los ciudadanos están en ese proceso de aprendizaje, y ese aprendizaje es toda la vida. En otro de los puntos de Fernando Savater, y hago alusión a lo que dijo jóvenes, lo dijo por ustedes y lo dijo también por mí, y lo dijo también por las personas mayores de 80 años. ¿Saben por qué? Porque él dice, y me encanta la frase, que ningún ser humano es tan viejo para morir, que todos los seres humanos somos jóvenes, porque tenemos esa plasticidad cerebral que nos permite aprender, y esa plasticidad es infinita. Entonces todos siéntanse jóvenes, sientan que están aprendiendo y que van a seguir aprendiendo, porque de eso se trata. Y de que los hay irresponsables, de que hay maleducados, que hay imbéciles. Imbéciles es una palabra que me gusta mucho, que es la definición de que necesariamente necesita de alguien que le diga qué hacer y qué no hacer. Eso hay muchísimo también, de gente que todo el tiempo está pendiente a qué dijo fulano para hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces como reflexión también eso dejo, ¿verdad? Que todos los seres humanos, y ustedes van a, si no tuvieron la experiencia, seguro que van a tener la experiencia de ver a ese ser humano que llega a los 85 con una lucidez tremenda, esos profesores, esos estudiosos, muchos abuelos, muchos de sus abuelos quizás, o ustedes habrán conocido gente adulta mayor con una sabiduría extraordinaria, y eso le dio el tiempo, le dio la experiencia y le dio esas ganas de seguir aprendiendo. Y yo les invito a ustedes que sigan leyendo, que sigan en este fascinante mundo de la educación, porque uno de los temas que nosotros vamos a abordar en la unidad 1, y que yo ya quisiera adelantar, es el dogma. El dogma es la creencia firme y enceguecida que se tiene de algo o de alguna cuestión en particular. El dogma es como una religión, ¿verdad? Están muy de moda los dogmáticos, las personas que intentan llevar su creencia a las masas, y ahí ya se empieza la masificación. Entonces, cuando las redes sociales son espacios oportunos para llegar a la masificación de la propaganda. Y quiero decirles que Hitler fue que tuvo entre sus filas a los mejores soldados. Entre ellos estuvo Goebbels, que fue el mejor soldado que realizó en una frase y en su propaganda para llegar a hacer lo que ellos hicieron, que fue la limpieza racial, o intentar hacer la eugenesia y la limpieza racial en la Segunda Guerra Mundial, donde decía Goebbels, ¿quién era? Era el ministro de comunicación, uno de los mejores soldados que tuvo Hitler, intelectuales. Dice él que la propaganda llega en pequeñas porciones y como residual, entonces no hace falta decir demasiadas cosas para que te llegue, solamente necesitas una frase y ahí te llega. Goebbels decía, miente que algo quedará. Entonces vos constantemente estás mintiendo y eso queda. Eso hago como reflexión, y ya quiero ir cerrando, redondeando para no aburrirles demasiado. Hago ya como cerrando esto. Nútranse de noticias positivas. Vayan ustedes a otros medios de comunicación, no necesariamente los medios de comunicación de
los medios locales, ya sea ABC, La Nación, Popular, saquen de su mente eso, lean, vayan a leer. Si quieren leer Condorito para desconectarse de la realidad, está bien, no está mal también. Si quieren informarse, entren, pero no sigan esas noticias tan negativas, porque estamos en una etapa que todo es negativo. Y yo quiero que ustedes aprovechen en donde estén, en sus lugares, en sus casas, en sus patios, en la comodidad de donde sea, en el colectivo, en donde sea, aprovechen ese 60 segundos que tiene un minuto, porque estamos en un escenario donde necesitamos desconectarnos de eso tan malicioso y perjudicioso que son las noticias negativas o noticias falsas. Muchos son noticias verosimilitudes, se llama. Noticias que tienen mitad de real y mitad de fantasía. Esa propaganda para inducir temor, para inducir miedo, eso ya lo estudiaron los filósofos y los estrategas de mucho tiempo atrás. Entonces yo les pido a ustedes que vean una película que no tenga que ver con el tema y así sigan aprendiendo lo que es ciencia política, que es realmente un módulo fascinante. Bueno, si no hay preguntas, yo ya quiero cerrar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay preguntas o podemos cerrar ya?